bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy está con nosotros Isidro Díaz de Bustamante. Eres el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid. Bienvenido, Isidro. Muy bien, buenos días a todos y sobre todo muchísimas gracias por habernos invitado, porque es la primera vez que nos invita alguien y mucho mejor en este foro que en ningún otro para contar nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Isidro, por estar aquí. Y para empezar quería hablar un poco contigo acerca de estos años tan complicados que hemos vivido. Y principalmente lo ha sufrido la sanidad, tanto pública como privada. Pero pese a ello sí que es cierto que de parte de vuestra asociación sí que habéis conseguido importantes logros, como por ejemplo la negociación con la CAN en relación al reembolso, ¿no?, de los costes derivados de la COVID. Quería que me comentaras un poco acerca de estas negociaciones. Bueno, quizás te voy a empezar por el final. Las conclusiones que ha habido, como ahora os contaré cuál ha sido el desarrollo, ha sido primero que los pacientes es lo más importante. Segundo, que hemos estado ahí, somos un socio absolutamente fiable para la Comunidad de Madrid, les hemos ayudado en todo lo posible, y luego el agradecimiento de los pacientes que han comprobado que la atención ha sido excelente, tanto en la sanidad pública como privada. Todo ello nos lleva a algo que yo siempre digo, que la sanidad no hay más que una, y la pública, la privada es complementaria de la sanidad pública. Dicho esto, ha habido dos partes. Una primera, hay un dato que muy poca gente sabe, y es que a finales del mes de febrero de 2020, primeros de marzo, recibimos una comunicación por parte del consejero, don Enrique Ruiz, y por parte de la presidenta, para tener una reunión en Cibeles, cuando ya se preveía todo esto. En esta reunión estaban todos los gerentes de la pública y de la privada. Y ahí se nos dijo cuál era la gravedad de la situación y que tenemos que trabajar todos en conjunto por el bien de los pacientes. Evidentemente, y como no puede ser de otra forma, desde ese día empezamos a trabajar al 100% por el bien de los ciudadanos de Madrid, que en definitiva son los pacientes de todos, sin ninguna contraprestación inicial a todo esto. ¿Qué hicimos? Primero, una amplia transformación de todos nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque había que convertir las unidades de reanimación, las famosas LARRE, había que reconvertirlas en UCIs. Las plantas había que reconvertirlas en UCIs. Había que quitar toda la cirugía programada que había, porque los hospitales, tanto públicos como privados, fueron 100% COVID. Tuvimos que unirnos todos nosotros. ¿En qué sentido? Creamos un chat que luego se demostró que funcionaba de maravilla. ¿Por qué? Porque en esos primeros días terribles nos intercambiábamos EPIs, nos intercambiábamos, tomamos todo lo que podíamos, mascarillas, trajes, todo lo que fuera necesario, porque había una escasez de todo. Chat, por cierto, que sigue funcionando a día de hoy, porque ha sido uno de los grandes éxitos, porque estamos todos unidos. Y luego, como tercera razón de toda esta unión, y algo muy importante, es que la Comunidad de Madrid nos valoró tanto que tuvimos desde el primer día 3 puestos en el comité de crisis. O sea, había 3 representantes permanentes de la sanidad privada en ese comité de crisis. Dicho esto, no hace falta que os explique lo que fueron esos días, porque fueron días terribles. Cuando finaliza un poco el tema, en el mes de junio del año 2020, nos vuelve a llamar la CAN para empezar a hablar del reembolso. No olvidemos que había sido una expropiación forzosa, regulada, por lo tanto, por el artículo 120 del año 1956 del año de expropiación forzosa. ¿Qué fue lo que utilizamos? Había 2 vías para cobrar. Una vía que era el pleito normal y otra vía que era llegar a un convenio. Ese convenio, ¿qué tenía que tener? Lo primero, la unidad de todos los agentes que habían intervenido. Esa unidad ya la teníamos nosotros. En segundo lugar, un precio justo. Entonces, lo que decidimos junto con la CAM es que lo mejor es que el precio justo no lo estableciéramos nosotros, sino que lo estableciera una compañía de una solvencia como es KPMG. Bien entendido que nosotros ya renunciábamos de entrada a lo que había sido el lucro cesante para nosotros en apoyo al trabajo realizado, en apoyo a que eran unos momentos de crisis brutales y que tenemos que estar apoyando por el bien de los pacientes. KPMG, en los meses porque todo esto vencía, la presentación del convenio resultante de todo esto vencía el día 31 de julio del año 2020. ¿Qué hicimos? KPMG durante 2 meses chequeó todas y cada una de las compañías que habían participado para establecer ese precio, ese coste diario. Fruto de todas esas reuniones que hubo con todas las compañías, de toda la información, KPMG produce un estudio definitivo. En ese estudio se contempla 2 formas. Una, que es el coste por habitación y día, que recordar que eran 700 y pico euros, más el coste no evitable. El coste no evitable es una nueva figura que introduce KPMG
Y es que ya que esta gente ha renunciado, toda la sanidad privada, ha renunciado al lucro cesante y al daño emergente, lo que sí no cabe duda es que hay un coste no evitable. ¿Cuál es el coste no evitable, por poner un ejemplo? Bueno, porque yo he tenido que seguir pagando los leasing de los aparatos, por ejemplo. Pero claro, no he tenido actividad para mantener mi negocio, por ejemplo, ¿no? Y el coste no evitable en habitación rondaba los 114 euros, con lo cual el coste por paciente y día ascendía, hablo de estancia, a 800 euros, 800 algo. Y el coste de UCI era aproximadamente unos 2.000 euros diarios, porque claro, hay que hablar de toda la medicación que se daba en ese momento, en fin, todo, y el coste no evitable de 400 y pico euros, con lo cual se estableció un precio de 2.400 y pico euros. Tengo que decir que tanto la presidenta, que nos recibió fenomenal, el consejero de 10, vamos, no, es que era descolgar el teléfono. Vamos a ver, yo siempre he dicho que la gente las conoce en los momentos de crisis. Claro, aquellos 3 meses que tú descolgaras el teléfono y el consejero se pusiera, o la presidenta, aquel trabajo en conjunto hizo que todo fuera mucho más fácil para todos nosotros y sobre todo para los pacientes, porque no hay que olvidar que había noches que llegaban ambulancias de todos los sitios, porque a cada hospital privado se le adjudicó un hospital público para las derivaciones, de forma que todo estuviera interconectado. Fruto de esto, y dentro del plazo del año, en el mes de marzo de 2021, habían cobrado la totalidad, todos los hospitales que habían participado. Pero ahí no queda el asunto. La comunidad, encantada con cómo había trabajado la sanidad en su conjunto, una sola sanidad, creó un decreto por el cual la segunda y tercera y cuarta ola, los pocos hospitales que habían participado, pagaron por los mismos conceptos esa cantidad de dinero. Entonces, para mí, ¿cuál ha sido el resultado de esto? Primero, que se nos ha pagado un precio justo, no estipulado por nosotros, sino estipulado por una compañía, porque los convenios se presentaron. Ojo, hubo que hacer un convenio, ha sido un trabajo muy laborioso, porque hubo que efectuar un convenio hospital por hospital. Hubo que apoderar cada hospital en un poder general para pleitos, cada uno de los hospitales, a Grant Thornton, que en ese momento nuestro abogado de cabecera, Antonio Gómez, era el jefe de la asesoría de Grant Thornton. Hubo que apoderar para que presentaran los convenios correspondientes. Claro, todo esto conlleva, parece que no, pero en 2 meses fue un verdadero milagro. La realidad, 31 de julio estaba todo presentado y el 21 de marzo del año siguiente habían cobrado todo el hospital. Bueno, realmente se considera como un acuerdo histórico. Bueno, de hecho ha supuesto también, ¿no?, un modelo para otras comunidades autónomas. Yo no sé si sabes que se esté utilizando este tipo de acuerdo o modelo en otras autonomías. A día de hoy, que yo sepa, la única comunidad que ha cobrado la totalidad ha sido Madrid. Me consta que ACES en Barcelona consiguió un acuerdo con la Generalitat, pero que todavía creo que no han cobrado en su totalidad. Y en Galicia sí, porque nos llamaron a pedir consejos. Sé que KPMG hizo el estudio correspondiente, pero ellos han ido por la vía de la demanda, no han ido por la vía del convenio. Y Isidro, más allá también de esta negociación y de este éxito, otro ha sido el convenio colectivo, ¿no?, Puente 2021-2022, del que también me gustaría hablar contigo y que nos cuentes un poco objetivos y características. Bueno, vamos a ver. Debo decir lo primero, que tenemos unos grandes sindicatos. Hablo de Madrid porque son conscientes de todo lo que ha pasado en Madrid, con lo cual la negociación ha sido mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Todos sabemos cómo está el IPC, todos sabemos cómo está todo el tema ahora. Entonces, pactamos con los sindicatos, porque el convenio venció en el año 2020. Pactamos que 2021 y 2022 una subida del 1,5% para el 2021 y una subida del 2% para el 2022. ¿Por qué pactamos eso? Porque estos convenios son largos. Tanto los sindicatos como nosotros queremos hacer un convenio, aunque el siglo XXI ya está comenzado, pero del siglo XXI, que contemple todas las reformas que ha habido. Aquí ha habido reformas en las carreras profesionales, aquí ha habido reformas en la adecuación a todos los grupos de todos los que han estudiado esas carreras, de las subidas que ha habido. Hay que reformar también, siguiendo las doctrinas del Supremo, bueno, primero los incrementos salariales que vendrán, porque queremos un convenio a todas las partes de larga duración, por lo menos 4 años, porque eso da estabilidad. Tengo que reseñar que Madrid jamás y en muy pocas ocasiones ha tenido una huelga sanitaria, porque nuestros empleados son nuestro mejor activo, en definitiva son los que están día a día con el paciente. Y en los niveles que tenemos de que la gente está contenta están clarísimos, o sea, es un trato exquisito por parte de los empleados de la sanidad privada. Entonces, claro, queremos ir a un convenio donde se contemplen gran parte de sus cosas con una cesión por parte nuestra y con una flexibilidad por parte de las empresas y también una flexibilidad por parte de ellos
¿Por qué? Porque implementar toda esta carrera profesional, implementar todas estas categorías profesionales dentro, implica también un coste alto en dinero. Por eso queremos un largo plazo de tiempo para ir implementando poco a poco. Pues me has comentado un poco ese reto. Quería hablar precisamente sobre eso también, esos desafíos que tenéis ahora actualmente, ¿no? ¿Hacia dónde vais? ¿Cuáles son un poco los objetivos de la asociación? Bueno, en este momento tenemos un frente abierto, que es el, bueno, vamos, como objetivo de presente y de futuro tenemos uno más, colaboración público-privada. O sea, en Madrid, tengo que decirlo, los gobernantes de la Comunidad de Madrid son conscientes de que sanidad no hay más que una, lo que decía al principio. Luego, de alguna forma, no nos queda más remedio que seguir trabajando juntos. Por eso tenemos varios temas ahora que están funcionando muy bien. Por ejemplo, interoperabilidad. Interoperabilidad es el siglo XXI, el siglo XXII. O sea, lo que es absurdo es que yo desde cualquier parte de España o del mundo pueda consultar mi cuenta corriente, pueda consultar una tarjeta que tengo de algún centro comercial, y lo que no puedo hacer es consultar mi historia clínica. Más en el caso de Madrid, que hay 2.700.000 pacientes potenciales de la privada, con un 37% en ingresos y con un 30 y tantos por ciento más en operaciones. Entonces, tuvimos un primer contacto con la Comunidad de Madrid. La comunidad se mostró proclive y dijeron que lo iban a estudiar porque, claro, el gran problema de la interoperabilidad es protección de datos y ver cómo se conseguía. En el mes de diciembre nos llamaron al IDIS, a Juana Barca. A mí tengo que destacar que Juana Barca se ha portado de forma excepcional con la asociación que yo presido. Nos ha ayudado en todo momento porque ellos tenían muy adelantado el tema de la interoperabilidad. Pero hoy ellos van como lobby por otro sector, que es el sector de la interoperabilidad entre los hospitales privados, entre ellos. Entonces la comunidad nos dijo: señores, ya lo tenemos estudiado. Hay una ley que vamos a cerrar, que es la ley Omnibus, que me parece que se publicó el 21 de diciembre. Las fechas a lo mejor me pueden bailar un día o dos, pero son 21 de diciembre. Tienen ustedes que hacer e introducir este tipo de cláusulas a fin de que se modifique para que la historia clínica pública y privada vayan en conjunto y que la historia clínica privada tenga acceso a la pública. Entre otras muchas razones, porque la Comunidad de Madrid, que de tonta no tiene un pelo, sabe que la interoperabilidad es un ahorro en dinero brutal, porque no hay, entre otras cosas, porque no se duplican pruebas, lo cual supone económicamente mucho. Bueno, el 28 vence el plazo, hicimos el cambio, hicimos el escrito para introducir ese cambio normativo, y ese cambio normativo se aceptó por los legisladores y estamos ahora pendientes solamente del Pleno, donde se apruebe para dar comienzo a esto. ¿Cómo se va a hacer? Muy parecido a como hicimos con el tema del dinero que se percibió fruto de la expropiación. La asociación como tal, igual que en otro caso, firma un acuerdo y luego cada hospital, porque ya la gestión es directa de cada hospital, firma con los condicionantes que en ese momento tenga, sobre todo en protección de datos, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, firma los correspondientes convenios para ese acceso. Acceso que ya tuvimos, porque con el COVID trabajamos con las historias clínicas de los pacientes públicos que nos enviaban, más de 7.000. Por lo que veo, claro, la relación con la comunidad autónoma es fundamental. Aunque ya nos has hablado un poquito de esto, quería saber un poco cómo es la relación, tanto con la Consejería como con el Gobierno autonómico. Muy buena. Muy buena por dos razones. Una, porque yo creo, vamos a ver, insisto, como dije antes, en los momentos difíciles es cuando se ven las personas. Aquellos 3 meses fueron fundamentales para todas las partes. ¿Por qué? Porque todos comprendimos que juntos llegábamos donde fuera, en beneficio del paciente, porque es el paciente el último objetivo de la sanidad, o el primer objetivo de la sanidad. Entonces, eso hizo, primero, como dije, que fuéramos un socio muy fiable, las relaciones son muy buenas. La Comunidad de Madrid tiene un consejero excepcional, con el cual he hecho además gran amistad, porque es un hombre, vamos, es muy difícil lo que digo de entender, pero es verdad, le llamaba y cogía el teléfono. En segundo lugar, porque en aquellos días terribles siempre había una solución, siempre había buen carácter, nunca hubo ningún tipo, porque realmente estábamos expropiados, pero no sentimos esa expropiación, fue colaboración, que yo creo que es fundamental. Luego hay un equipo fundamental allí funcionando. Hablo primero de la consejería. Está el secretario general técnico, Francisco Javier Carmena, que ha sido un poco el alma mater de todo esto. O sea, es un clásico funcionario perfeccionista que no dejaba pasar un papel, es más, los aceleraba. O sea, una persona consciente de la responsabilidad que él tenía.
estaba también Juan Ignacio Nieto, estaba Mario de los Mártires, todos hemos colaborado. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, al cual conozco de épocas anteriores, sin ningún problema también. Y con la presidenta de 10, perfectamente consciente de cómo era Madrid, de cómo habíamos funcionado, perfectamente consciente de todo lo que estaba pasando. Les voy a contar una anécdota muy curiosa. Nos dio un premio a la Policía Municipal de Madrid. Entonces, bueno, yo por ahí, como era el de la privada, pues la gente te miraba, pero no te miraba. Entonces yo me acercaba para escuchar. Y estaba comentando un alto dirigente, socialista en ese momento, con un policía municipal. Y le decía, la verdad es que esta gente, y yo no soy muy partidario de la privada, pero la verdad es que esto de Madrid ha sido la pera. Y le decía un policía municipal, me decía, toma, que se hubieran muerto 7.000 personas más. Eso es un poco lo que a mí me trajo, vamos, es lo que a mí me extrapoló, que la calle se había dado cuenta de lo que es una sanidad unida y fundamental. Y yo creo que el futuro, lo que me preguntaba usted, tiene que ir por una unidad cada vez más grande. Porque aquí lo importante es el paciente. Aquí la gente habla de legislaciones, habla de todo, pero el paciente nunca figura. Pero oiga, si el objetivo de la sanidad es el paciente, nada más. Y que el paciente esté bien atendido, que tenga lo mejor a su disposición como corresponde. Habla de futuro, ¿no? De hacia dónde debe de ir la sanidad, pero ¿cuál es el futuro de la asociación? ¿Hacia dónde vais? Yo creo que la asociación tiene que ir, sobre todo, en 3 temas muy importantes. El tecnológico, que lo dominamos bastante, tenemos una tecnología puntera muy grande, muy buena. Y no olvidemos que tenemos 4 o 5 hospitales nuestros de la asociación, que están entre los 10 mejores de España y de los 10 mejores que hay en toda Europa. En segundo lugar, tenemos que invertir mucho en estos convenios que hacemos con nuestros empleados, porque yo creo que tenemos que mejorar todos, ellos y nosotros, siempre en la unión, y sobre todo con el paciente como cabecera, y sobre todo más colaboración público-privada, para que esto que se ha hecho en Madrid, que ha sido un ejemplo, sea extrapolable a toda España, porque yo creo, en Madrid yo no he escuchado una queja de nadie de las 7.000, 8.000 personas que pasaron por las unidades nuestras, que haya dicho, oh, qué mal me... No, fue perfecto, o sea, fue la colaboración, la simbiosis perfecta. Lo que el consejero siempre ha repetido. Yo soy el consejero de la sanidad pública y soy el consejero de la sanidad privada, porque solamente hay una. ¿Y amenazas? Bueno, amenazas ahora tenemos 2. Y es que el problema es que cuando se trata de ideologizar la sanidad siempre hay problemas. Tenemos 2 gordas encima. Uno es en la famosa ley de equidad, que es un torpedo a la línea de flotación nuestra y de los pacientes. Claro, si eso se pone en práctica, menos mal que Madrid va a recurrirlo, pues Madrid colapsaría en 24 horas. Tratamos 2.700.000 pacientes al año. ¿Dónde van esos pacientes? Y luego tenemos otra amenaza absurda, y es el famoso decreto este que pretenden reformar, el 1092 creo que es, que pretenden eliminar de la historia clínica pública a la privada. Es que es absurdo. Venga, si es que hay pacientes que se tratan en la pública, en la privada y en la medio pensionista, se tratan en todas. Es que el ahorro de coste, que parece una tontería lo que estoy diciendo y que no lo he escuchado en ningún sitio, es brutal. Es que se están duplicando pruebas a toda esta gente. Todo esto se elimina. Y, oiga, y no olvidemos una cosa, la ley del paciente, el propietario de la historia clínica es el paciente. Es el paciente el que tiene que tener esa historia. Es el paciente el titular, el propietario de la misma. Entonces, yo pienso que la medicina primero debe estar fuera de la política. Y como consecuencia de eso no habrá ningún problema. Insisto, una de las cosas que la famosa ley de equidad habla de las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos. En primer lugar, emplean la palabra privatización. Oiga, aquí no estamos hablando de privatizar, es otra historia. Estamos de externalizar servicios y punto para que funcione mejor en favor del paciente. Entonces, insisto, de esos hospitales que he mencionado, hay 4 o 5 que están entre los mejores de España. Y luego no olvidemos que Madrid tiene un lujo, que es la libre elección de hospital. Y eso, que lo tiene muy poca España, es fundamental. Y luego precisamente lo que hablan, ¿no?, de esa colaboración que ha servido de tanto en esa sanidad única. Bueno, yo es que pienso, yo recuerdo los comentarios de aquella famosa reunión previa que le comentaba al principio. Nos reunimos todos los gerentes y decimos, oiga, señores, hay que sacar a Madrid de este problema, a los pacientes, a los ciudadanos. No es el momento de hablar de más, no. El paciente es la clave de la sanidad, sea pública, sea privada, me da igual, el paciente. Entonces, bueno, a las pruebas me remito. Pues nos quedamos, Isidro, con ese mensaje, ¿no? La clave es el paciente, Siempre. por esa
sanidad única y nada, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Pues nada, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis y reitero mis gracias porque es el primer medio que le interesa lo que hemos hecho en Madrid, que creo que ha sido muy importante. Y si se extrapolara, creo que los pacientes estarían mucho más agradecidos y la sanidad funcionaría mucho mejor. Muchas gracias. A usted.